Hola a todos, en la sesión de hoy vamos a estudiar ley de Ampère. Previamente vimos ley de Biot-Savart, la cual nos dice que un diferencial de corriente, o sea un diferencial de longitud que contiene corriente, produce un campo magnético que está dado por esta expresión, μ0 sobre 4pi, donde μ0 es la permeabilidad magnética del espacio vacío y la corriente de L, diferencial de longitud, cruz R, donde R es la dirección del vector que va desde el diferencial de longitud hasta el punto de interés, y R al cuadrado, donde R es la magnitud de dicho vector que va desde el diferencial al punto de interés. Entonces, con Biot-Savart podemos calcular el campo magnético debido a cualquier distribución de corriente, ya sea una distribución de corriente lineal o superficial o volumétrica. Vamos a considerar el caso de un alambre recto de longitud infinita como un caso especial para derivar lo que se conoce como ley de Ampère. Además, estamos considerando corrientes, en el caso de magnetostática, corrientes estables, que son corrientes que no cambian en el tiempo y que no acumulan carga eléctrica. Y esto trae como consecuencia que el campo magnético generado no cambia en el tiempo. Entonces recordemos, para el caso del alambre recto de longitud finita y con corriente estable, aplicamos Biot-Savart, seccionamos el alambre y para cada diferencial de longitud determinamos con Biot-Savart el campo magnético que genera y luego integramos todas las contribuciones y así logramos obtener el campo magnético de un alambre de longitud finita. Si luego extendemos la L hacia infinito, obtuvimos de esa manera el campo magnético de un alambre de longitud infinita. Para ese caso, el alambre de longitud infinita, se encuentra que el campo magnético generado tiene esta distribución, tiene una dirección de forma azimutal, tomando como eje el alambre, y la magnitud de dicho campo magnético está dado por esta expresión. Es μ0 por la corriente sobre 2πs, donde S es la distancia radial radial en cilíndricas desde el alambre hasta el punto de interés. Vemos por esta expresión que el campo magnético solamente depende de la distancia radial, por lo que podemos decir que aquí en este esquema todos estos vectores tienen la misma magnitud porque se encuentran a la misma distancia radial, y lo mismo todos estos vectores tienen la misma magnitud entre ellos y entre estos de acá, porque como no depende de la coordenada z, pues estos también tienen la misma magnitud. Ahora, el sentido de rotación del campo magnético, eso lo podemos determinar de una manera sencilla utilizando esta estrategia. Podemos alinear nuestro pulgar y apuntarlo en dirección a donde va la corriente, y al cerrar la mano, el cierre de la mano nos dice el giro del campo magnético. Muy bien, lo podemos también visualizar ahora en el plano transversal. En este esquema, la corriente viene hacia nosotros, sale de la pantalla, y podemos aplicar esta estrategia y visualizar que el campo magnético gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. En esta representación, aquí estoy utilizando representación de líneas de campo magnético, donde la densidad de líneas nos indica la magnitud del campo. Como la magnitud del campo depende de 1 entre S, se puede observar aquí que la densidad de líneas, o sea, número de líneas por unidad de área, es mayor conforme nos acercamos al alambre y la densidad disminuye conforme nos alejamos. Muchas veces esta representación de líneas de campo, tanto para campo magnético o eléctrico, puede ser algo complicado, y por ello quiero también mostrar representación de tal cual de campo
vectorial aquí en las líneas. Como ya mencioné, la magnitud está indicada por la densidad de las líneas. Sin embargo, eso no significa que a lo largo de toda la línea de campo, el campo tal cual sea constante, sea el mismo valor. Aquí sí coincide de que toda esta línea, el campo tiene la misma magnitud, y eso se corrobora con esta expresión. Pero no significa que en toda representación de línea de campo la línea sea signifique que el campo tenga la misma magnitud. Simplemente visualicen las líneas de campo campo eléctrico de una carga puntual. ¿Okay? Son líneas radiales, no significa que a lo largo de toda la línea el campo eléctrico sea de la misma magnitud. Ok, entonces aquí muestro también el campo, la representación vectorial, y aquí se ve claramente como las flechas, aquí la magnitud de las flechas sería representativo de la longitud de las flechas, representaría la magnitud, y vemos que todas las flechas tienen la misma magnitud. Y entonces aquí, si el campo tiene la misma magnitud y coincide con que pues, toda esta línea tiene la misma magnitud. Vemos también aquí que el campo tiene una estructura rotacional, y debido a esta estructura rotacional pues nos invita a pensar en hacer una integral de línea, ¿no? Entonces veamos qué resultado nos da si nosotros calculamos la integral de línea en una trayectoria cerrada circular. Por ahora vamos a tomar la trayectoria tal cual que coincide con una línea de campo magnético. Digamos que tomamos la línea de campo magnético externa, este círculo más grande, y queremos calcular esta expresión, la integral de línea cerrada del campo magnético punto dl. Ahora, lo primero que podemos hacer es, si tomamos una trayectoria que coincide con la línea de campo magnético externo y también tomamos el mismo sentido de rotación del campo, vemos que en todo punto el diferencial de longitud y el campo magnético tienen la misma dirección, y eso nos permite iniciar simplificando esta expresión realizando el producto punto. Entonces el producto punto aquí lo resolvemos y nos queda la magnitud de B y la magnitud de DL, y como son paralelos pues ya nos queda que el coseno del ángulo entre ellos da 1, y luego lo que vamos a hacer es sustituir el campo magnético. Bueno, de hecho desde aquí ya lo he mencionado, a lo largo de toda la línea de campo magnético, el campo magnético en este caso coincide que el campo magnético es constante en magnitud a lo largo de toda la línea de campo. Pero bueno, también lo podemos sustituir y ver que sustituimos la B, que es μ0i sobre 2πs, y la S siendo la distancia radial desde el origen al punto de interés, que aquí los puntos de interés son todos los puntos a lo largo de este círculo, y esta S por lo tanto es igual para todos estos puntos, y podemos sacar todo esto de la integral y nos queda la integral cerrada de dl. Si sumamos todos los diferenciales de longitud, esto nos da como consecuencia la longitud de este círculo, el perímetro, que es igual a 2πs. Nos queda 2πs que se elimina con el 2πs de aquí del denominador, y nos quedamos como resultado con μ0 por i. Esto observamos que el resultado no depende de la trayectoria seleccionada, o sea, no depende de la línea de campo magnético que se haya elegido. Yo pudiera haber elegido este círculo más pequeño, y como sea nos daría como resultado μ0 por i. Ahora nos interesa cuál sería el resultado si en lugar de tomar una trayectoria, una línea de campo magnético, tomamos una trayectoria arbitraria, digamos esta trayectoria verde que tenemos aquí. Veamos qué sucede en este caso. Empezamos, queremos la integral de línea de b.dl, y primero sustituimos el campo magnético ya ahorita en su forma
vectorial μ0 y sobre 2pi s en dirección azimutal. Estamos por lo tanto tomando el eje z, es el eje perpendicular a la pantalla, el campo es en dirección azimutal, punto dl, y vamos a escribir el dl en coordenadas cilíndricas. dl se puede escribir como ds en dirección radial, luego la componente azimutal que es sd phi en dirección azimutal, más la componente en dirección z. Esta trayectoria de hecho no tiene por qué estar en el plano transversal, puede estar en 3 dimensiones, la condición es de que sea una trayectoria cerrada. Por ello aquí aparece este de z en z. Ahora s, phi y z son vectores unitarios perpendiculares entre sí. Por ello aquí en este producto punto solamente va a sobrevivir la componente azimutal. Phi.s nos da 0, phi.z nos da 0, phi.phi nos da 1 y nos quedamos con s de s. Este s se nos va con el s que tenemos aquí y nos queda μ0i sobre 2pi de phi. El μ0i sobre 2pi lo sacamos de la integración y nos quedamos con la integral de los diferenciales de phi. Ahora, estos diferenciales de phi vamos a tomar un diferencial de longitud de esta trayectoria verde, lo representamos aquí, y vamos a trazar una línea que va desde el origen al inicio de este diferencial de longitud y otra línea que va desde el origen al final de este diferencial de longitud. La apertura, el ángulo que trazan estas dos líneas, ese es el diferencial de phi. Si este integral lo que nos dice es que vamos a sumar todos los diferenciales de phi. Entonces, haciendo esta visualización, tomando todos los diferenciales de longitud y obteniendo los diferenciales de phi de todos ellos y sumamos todos esos diferenciales, pues vemos que la suma nos va a dar 2pi. Y ese 2pi se nos va con el 2pi de aquí, tenemos como resultado μ0i. Vemos que nos queda el mismo resultado anterior, queda independiente de la trayectoria que se haya utilizado, nos queda μ0i. Sin embargo, no es tan así dependiente de la trayectoria que hayamos utilizado. Esta trayectoria, este resultado es válido si la corriente atraviesa a esta trayectoria. Ahorita voy a explicar más a qué me refiero con que atraviesa a dicha trayectoria. Por el momento consideremos una trayectoria arbitraria que no contiene a la corriente, algo como en este dibujo. Esta es la trayectoria y la corriente está aquí, viene hacia nosotros, y veamos qué pasa con esta integral. Hacemos un procedimiento muy similar, sustituimos el campo magnético, el de L en cilíndricas, solamente nos queda esta integral, la integral de phi. En este caso hacemos un procedimiento similar al anterior, podemos visualizar diferenciales de longitud, trazar el diferencial de phi para cada uno de ellos y sumar. Vemos que a partir de este punto que está a un ángulo phi 1, si nos movemos por esta trayectoria y vamos sumando los diferenciales de phi hasta llegar aquí, al sumar todos los diferenciales de phi, nos da esta apertura desde phi 1 hasta phi 2. Como nos movemos desde este punto, por acá arriba llegamos para acá, esta apertura es positiva y tiene valor phi 2 menos phi 1. Y luego a partir de aquí nos movemos por aquí, hacemos lo mismo y llegamos nuevamente a este punto de partida. Aquí la apertura tiene la misma magnitud, pero ahora nos movimos desde phi 2 hasta phi 1, por lo tanto tiene signo negativo. Al sumar todos estos diferenciales nos da como resultado 0. Entonces la integral cerrada de b.dl, si no contiene
a la corriente nos da 0, no importa la forma de la trayectoria, el resultado va a ser 0 si la corriente no pasa por el loop. Y eso es tal cual ley de Ampere. Ley de Ampere nos dice que la integral de línea cerrada de B.dl, esto es igual a μ0 multiplicando a la corriente encerrada. Ahora veamos qué significa la corriente encerrada. Vamos a visualizar, si tenemos la trayectoria cerrada, imaginemos una superficie en donde la trayectoria cerrada es el contorno de dicha superficie. Por supuesto, la superficie en este caso, a diferencia de Gauss, esta es una superficie abierta. Y la corriente encerrada se refiere a las corrientes que pasan por la superficie asociada a dicha trayectoria cerrada. Ahora, la superficie asociada no tiene que ser un plano, y de hecho la trayectoria tampoco tiene que vivir en un plano, puede ser en 3 dimensiones. Podemos, por lo tanto, visualizar una superficie que no sea plana. La corriente encerrada es la corriente que atraviesa a dicha superficie. Y de hecho la corriente no tiene que ser nada más líneas de corriente. En general tenemos una densidad de corriente volumétrica y la corriente encerrada es el flujo de dicha densidad de corriente volumétrica. ¿Okay? O sea, todo lo que atraviesa a dicha superficie, eso va a ser la corriente encerrada. Ahora, ¿cómo determinamos si la corriente que atraviesa la superficie es positiva o negativa? Lo podemos determinar considerando el sentido que se elija del loop amperiano. Por cierto, vamos a llamar a esta trayectoria una trayectoria amperiana. De la trayectoria amperiana vamos a elegir un sentido y utilizando regla de la mano derecha vamos a cerrar la mano en el sentido de el loop amperiano, de la trayectoria amperiana, y el pulgar, la dirección del pulgar nos va a decir cuáles son las corrientes positivas. Si la corriente va en la misma dirección que el pulgar, esa corriente es positiva. Si la corriente va en dirección contraria, esa corriente es negativa. En otras palabras, el pulgar nos indica la dirección del diferencial de área de aquí de la expresión del flujo. Entonces aquí en este ejemplo I1 es positivo e I2 es negativo. Podemos elegir el sentido contrario para el loop amperiano y eso nos va a cambiar el signo de la corriente. Sin embargo, no importa en qué sentido se elija la trayectoria, el campo nos tiene que dar idéntico y nos va a dar idéntico. Muy bien, ahora la ley de Ampere en forma diferencial. Entonces partimos de la ley de Ampere en forma integral y escribimos la corriente encerrada como el flujo de la densidad de corriente volumétrica, el flujo que pasa por la superficie S. En la parte izquierda tenemos la integral de línea cerrada de B.dl y aplicamos el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, recordemos, nos dice que la integral de línea de hecho lo vimos al revés, la integral de superficie de un rotacional es igual a la integral de línea cerrada de el campo .dl. Entonces aquí utilizamos Stokes y escribimos esto como la integral de superficie, la misma superficie que la del flujo de la densidad de corriente. Aquí tenemos el flujo del rotacional del campo magnético. Y luego vamos a pasar del lado izquierdo, el término de la derecha, y vamos a factorizar
la integración y esto nos queda como resultado que es igual a 0. Y aquí tenemos que este resultado es igual a 0 para cualquier tipo de superficie seleccionada. O sea, para la misma trayectoria amperiana podemos tener cualquier tipo de superficie y eso nos va a dar el mismo resultado. De hecho, aquí, igual y no lo mencioné claramente, pero nosotros, o sea, no va a importar la superficie que se elija, esto nos va a dar el mismo resultado. Puede ser una superficie plana, puede ser una superficie curva, mientras no cambiemos la trayectoria, puede ser cualquier tipo de superficie y el resultado nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces aquí abajo, esto significa que independientemente de la superficie seleccionada, esto siempre nos da como resultado 0. Y la única forma en la que eso se dé es que el integrando sea igual a 0. Entonces podemos decir que esta diferencia es igual a 0 y con esto concluimos que el rotacional de B es igual a μ0j. Muy bien, y esto es la forma diferencial de ley de Ampère. Perfecto, entonces ya tenemos otra herramienta para poder calcular el campo magnético y vamos ahora a ver aplicaciones de ley de Ampère. La aplicación más fácil es el alambre de longitud infinita. Ciertamente, pues Ampère lo derivamos conociendo el valor de el campo magnético del alambre de longitud infinita. Pero vamos a suponer que no lo sabemos y que pues, empezamos con ley de Ampère y vamos a utilizar ley de Ampère para determinar el campo magnético de esta configuración. Entonces tenemos un alambre de longitud infinita que porta una corriente estable y aquí el procedimiento es muy similar con ley de Gauss. Tenemos que buscar la simetría que tiene el campo magnético. Aquí la simetría del campo magnético es una simetría azimutal y lo podemos bueno, también nos podemos apoyar de Biot-Savart para determinar la simetría. Entonces por Biot-Savart podemos decir que el campo es azimutal. ¿Sí? Entonces, como el campo es azimutal, decimos que a una distancia radial s, el campo tiene la misma magnitud en toda una trayectoria cerrada. Entonces aquí queremos aplicar ley de Ampère de forma tal que nos ayude a determinar el campo magnético y para ello tenemos que seleccionar una trayectoria amperiana que nos permita sacar de esta expresión el campo magnético. Si ya comentamos que el campo magnético tiene una forma azimutal, la trayectoria amperiana que nos conviene es tal cual un círculo concéntrico y por lo tanto seleccionamos una trayectoria amperiana que coincide con la simetría del campo. Vamos a seleccionar en este caso un círculo y también nos conviene seleccionar el mismo sentido del campo magnético. De hecho aquí lo recomendable es, bueno, el procedimiento es uno, digamos, visualiza una dirección del campo magnético, digamos que yo visualizo esta dirección y luego selecciono igual un sentido de mi loop amperiano. Entonces con el sentido del loop amperiano determino si la corriente va a ser positiva o negativa. Y ya ley de Ampère nos va a decir tal cual el resultado. O sea, si el campo magnético nos queda negativo, simplemente significa que de la dirección que nosotros asumimos es realmente el campo magnético, resulta ser que pues, realmente va en dirección contraria si el resultado es negativo. Si es positivo es que sí le atinamos a la dirección del campo magnético, pero al final de cuentas el resultado va a ser
va a ser igual. Ley de Ampère nos va a arrojar tal cual es el sentido del campo magnético. Entonces aquí, como se elige la misma dirección del campo y del loop amperiano, el producto punto nos da 1. El campo magnético en todos los puntos del loop amperiano tiene la misma magnitud, sale de la integración y nos queda la integral de dl, y esto nos da 2 pies, o sea, es el perímetro del círculo, y esto es igual a μ0 por la carga encerrada, y la carga encerrada es tal cual I, la corriente I del alambre, y simplemente igualamos B 2πs es igual a μ0I y despejamos para el campo magnético y llegamos pues, al resultado ya conocido, que el campo magnético es μ0I sobre 2πs. Esto es mucho más fácil y rápido que aplicar Biot-Savart. Pero ojo, aquí solamente aplica para el caso de un alambre de longitud infinita. Para el alambre de longitud finita no podemos aplicar ley de Ampère, porque ahí sí ya no podemos decir que el campo magnético tiene simetría azimutal, y solamente para el caso del alambre con longitud infinita. O sea, muy similar igual que en el caso eléctrico, en donde solamente podemos aplicar Gauss, bueno, donde Gauss es útil para simetrías esféricas, simetrías cilíndricas de longitud infinita o para planos infinitos. Aquí lo mismo, este es un alambre infinito, aquí en este caso ley de Ampère sí es útil. No significa que ley de Ampère no sea válido, ley de Ampère es válido siempre. Bueno, en este caso magnetostática siempre es válido ley de Ampère. Pero es útil para calcular el campo magnético solamente en estas simetrías cilíndricas de longitud infinita. Entonces continuamos con los ejemplos. Aquí tenemos el caso de un alambre grueso de radio R y de longitud infinita que tiene una corriente total I que sale de la pantalla. Entonces la corriente del alambre es este que está de color naranja, viene hacia nosotros y nos piden calcular el campo magnético en todo el espacio, dentro y fuera del alambre. Vamos a iniciar con el campo magnético afuera del alambre. Seleccionamos este loop amperiano, esta trayectoria amperiana circular. Aquí nuevamente, por la simetría, decimos que el campo magnético es azimutal. Entonces nos conviene utilizar un loop amperiano azimutal y voy a utilizar un sentido del loop amperiano sentido antihorario. Aquí también nos podemos apoyar con la estrategia de apuntar con el pulgar derecho la dirección de la corriente y el cierre de la mano nos dice el sentido del campo magnético generado. Entonces aquí puedo inferir que el campo magnético también tiene sentido antihorario. Entonces empezamos con, para esta trayectoria, con ley de Ampère, igual a la integral cerrada de B.dl. Hacemos el producto punto. Como dl y b van en todo punto de las trayectorias son paralelos, nos queda simplemente BdL. El campo magnético en todo punto de la trayectoria tiene la misma magnitud, sale la integración y nos queda la integral de L, que es igual a 2πs. Ahora la parte de derecha de Ampère, la corriente encerrada es igual a I. Entonces igualamos B 2πs es igual a μ0 por I. Y despejamos para el campo magnético y nos da como resultado μ0I sobre 2πs en dirección azimutal. Observen que este campo magnético es idéntico al de un alambre de longitud infinita, o sea que tenemos aquí al lado μ0I sobre 2πs, pero el alambre con corriente I, longitud infinita, en el origen, en el centro de este alambre grueso. Observen que pues, muy similar, ¿no?, al caso de eléctrico, que tenemos una esfera con densidad de corriente, densidad de carga ρ. El campo eléctrico afuera de dicha esfera es como el campo eléctrico de una carga puntual en el centro. Aquí, forma similar, tenemos un alambre con corriente I
No lo mencioné, pero la corriente I está distribuida uniformemente en la sección transversal del alambre. Entonces tenemos una densidad de corriente volumétrica uniforme J, y el campo magnético afuera de dicho alambre es como el campo magnético de un alambre muy delgado de longitud infinita en el centro de este alambre grueso. Ahora nos interesa calcular el campo magnético dentro del alambre. Vamos a seleccionar un loop amperiano de radio S, y lo mismo vamos a considerar un sentido antihorario y empecemos. La integral cerrada de B.dl, mismo procedimiento, misma estrategia. En todo la trayectoria el campo magnético tiene la misma magnitud, misma dirección que el dl, y nos queda por lo tanto B2πs. Lo que va a cambiar aquí es la corriente encerrada. La corriente encerrada es igual a la densidad de corriente volumétrica. Recordemos que esta J es igual a la corriente sobre el área transversal, en el caso en donde está distribuida de forma uniforme. Aquí no lo mencioné, pero bueno, ya lo estoy comentando. La corriente total es I y está distribuida uniformemente en la sección transversal de este alambre. Entonces la J es igual a la corriente sobre pi r mayúscula al cuadrado, y la corriente encerrada es lo que está pasando dentro aquí del círculo del loop amperiano, y esto tiene radio S. Entonces la corriente encerrada es la densidad multiplicando a dicha área transversal pi s al cuadrado. Tenemos por lo tanto que la corriente encerrada es I s cuadrada sobre r cuadrada, e igualamos este B2πs es igual a μ0 por esta corriente encerrada, y despejamos para el campo magnético. Vean nuevamente que tiene comportamiento similar como en el caso eléctrico. En el caso eléctrico, con una esfera con ρ uniforme, dentro de la esfera el campo eléctrico es lineal con la distancia radial. En este caso el campo magnético resultante para este cilindro, para este alambre grueso, es un campo magnético que aumenta con la distancia radial y va en dirección azimutal. O sea, es μ0i sobre 2pi r mayúscula al cuadrado s. Muy bien, entonces esto, pues bueno, es otro ejemplo de cómo aplicar ley de Ampère. Por supuesto, esto también se pudiera haber calculado con Beot-Savart, pero aquí sería muchísimo más difícil. Aquí fue muy fácil utilizando ley de Ampère. Otro ejemplo, consideremos una hoja de corriente con densidad de corriente superficial K, que esta hoja, esta lámina de corriente vive en el plano XY y va en dirección X. Aquí el plano cubre, la corriente cubre todo el plano XY, ¿okay? Es de área infinita. Aquí abajo estamos visualizando la corriente, digamos, en el plano ZY. ¿Okay? Estamos viendo la corriente que viene hacia nosotros y lo representamos de esta manera. Estos puntitos, esto representa esta lámina de corriente. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué forma tiene el campo magnético para con eso poder determinar la trayectoria amperiana que vamos a utilizar. Aquí, bueno, ya se está mostrando, pero primero quiero que visualicemos cómo es el campo magnético. Vamos a tomar dos, como tenemos aquí, tenemos, o sea, esta lámina de corriente lo podemos ver como si se apilaran varios alambres delgados de forma paralela, y vamos a tomar dos de ellos a la misma distancia del plano ZX. Digamos, uno está por acá y otro está por acá. Tomemos esos dos alambres y veamos cuál es el campo magnético resultante que generan esos dos alambres, y para ello podemos utilizar
Biot Savart para apoyarnos en la dirección. Entonces este alambre en este punto genera un campo magnético en esta dirección. ¿Sí? Lo pueden hacer por Biot Savart. Recuerden que es la dirección de la corriente, que en este caso sale de la pantalla, cruz el vector R-R', que es esta línea punteada, y eso nos da esta dirección de campo. Otra estrategia es utilizarlo de la mano derecha, apunten con su pulgar derecho la dirección de la corriente, o sea, saliendo de la pantalla, cierren la mano e imaginen, o sea, aquí la corriente debido a este alambre, perdón, el campo magnético debido a este alambre está circulando en dirección antihoraria y en el punto de interés, pues vean que va en esta dirección. Lo mismo para el alambre de la derecha, visualicen que el campo magnético gira en sentido antihorario y que en el punto de interés el campo magnético va en esta dirección. Entonces la suma de ambos campos magnéticos me genera un campo magnético resultante hacia la izquierda porque se eliminan las componentes verticales. Esta misma estrategia lo podemos hacer para cualquier par de alambres que estén ubicados de forma simétrica del punto de interés. O sea, digamos que el punto de interés no necesariamente está aquí en el eje Z. Podemos tomar otro punto de interés por acá y visualizar dos alambres que están simétricos con respecto al punto de interés, y el campo magnético resultante me va a dar hacia la izquierda. Eso debido a que el área es infinita. Si el área no fuera infinita, pues así ya no pudiéramos decir que el campo fuese hacia la izquierda, porque digamos, si el área fuera infinita como aquí en el dibujo, si yo tomo mi punto de interés aquí arriba del borde, pues ahora sí ya no puedo tener un alambre de este lado que me compense la contribución de los demás alambres de la izquierda. Muy bien, entonces como conclusión aquí lo que podemos decir es que arriba de esta hoja de corriente el campo magnético va a tener dirección hacia la izquierda, no tiene componentes perpendiculares a la hoja de corriente. Y en la parte de abajo se puede visualizar que va hacia la derecha. Muy bien, entonces con ese conocimiento de cómo es la estructura del campo magnético resultante, podemos seleccionar esta trayectoria amperiana. Vamos a utilizar un rectángulo que pasa por la hoja de corriente, pasa de forma perpendicular, y vemos que al aplicar ley de Ampère, las trayectorias verticales, la integral de líneas nos da 0. Nos da 0 porque el producto punto es 0. O sea, el campo magnético es en la dirección Y. La trayectoria aquí es en Z, entonces el producto punto me da 0. Pero para las trayectorias horizontales, para la trayectoria de arriba, aquí esta integral nos va a dar B por L, y abajo también nos va a dar B por L, porque abajo ahora el campo va hacia la derecha, va en el mismo sentido que la trayectoria. Aquí lo importante es que la altura de esta trayectoria horizontal tiene que ser igual hacia la parte de arriba que hacia la parte de abajo, porque así podemos decir que el campo que pasa por esta trayectoria acá arriba tiene la misma magnitud que el campo que pasa por la trayectoria de aquí abajo. Entonces, como resultado de esta integral de línea cerrada, tenemos que nos da 2 veces B por L. ¿Cuál es la corriente encerrada? La corriente encerrada son, como podemos ver aquí, todas estas líneas de corriente que pasan por este loop amperiano. Entonces, como tenemos una densidad de corriente superficial K, la corriente encerrada es esta densidad por la longitud transversal a dicha corriente, y la longitud transversal es este L que tenemos aquí. Entonces K por L
nos da la corriente encerrada. Pues corriente encerrada es igual a K por L. Perfecto, y este L de aquí se nos va a eliminar y podemos concluir que el campo magnético es μ0K entre 2. Entonces el campo magnético resultante es μ0K entre 2 en dirección Y, o sea, la dirección Y es en dirección horizontal. Vemos que para Z negativo, o sea, Z menor a 0, o sea, en la parte de abajo, el campo magnético va hacia la derecha, y en la parte de arriba, Z mayor a 0, el campo magnético va hacia la izquierda. Por eso nos queda aquí negativo, va hacia la izquierda, tal cual como habíamos predicho. Ahora, vean aquí lo mismo. O sea, me gusta hacer estas analogías con el caso eléctrico. Esto nos da μ0 entre 2 por la densidad de corriente superficial. Recordemos cuál es el campo eléctrico de una lámina de carga sigma. Cuando se resuelve con ley de Gauss, el campo eléctrico es igual a sigma sobre 2 epsilon 0, donde sigma, bueno, es la densidad de carga superficial. Aquí vean que es muy similar, aquí tenemos la densidad entre 2, solo que en este caso la constante está multiplicando en lugar de estar dividiendo. El campo magnético no depende de qué tan alejado estemos de la lámina de corriente, o sea, es de magnitud constante independiente de la distancia. Solamente depende si estamos de un lado o del otro lado de dicha lámina de corriente. Entonces, esto es muy parecido, muy equivalente al caso de una lámina con densidad de carga sigma, o sea, el campo eléctrico que produce dicha lámina. Otro ejemplo, veamos ahora, este es muy importante, el caso de un solenoide de longitud infinita, en donde nos dan como dato que tiene n vueltas por unidad de longitud. Entonces, ¿qué es un solenoide? Un solenoide es bueno, imaginemos un cilindro al cual enrollamos, se dice el embobinado, enrollamos alambre, así como se ve aquí en el dibujo, y bueno, dicho embobinado, dicho enrollado, lo vamos a hacer de forma muy compacta, de forma tal que pudiéramos visualizar a esto también como una densidad de corriente superficial que gira alrededor del eje longitudinal del cilindro. Ok, este n vueltas por unidad de longitud lo que nos está diciendo es, pues bueno, cuántas, digamos que una unidad de longitud, digo exagerando, es 1 metro y tenemos 1.000.000 de vueltas por metro. Okay, entonces la n tiene unidades de 1 sobre metro. Perfecto, entonces nos interesa determinar cuál es el campo magnético que genera esta configuración. Para ello lo primero que tenemos que hacer es visualizar cómo es la estructura del campo magnético que genera esta distribución. Aquí nuevamente tenemos que la longitud de todo este solenoide es infinita. Y veamos lo siguiente, voy a dibujar aquí a la derecha, estoy dibujando la corriente que entra en el plano. Visualizamos un plano que corta por la mitad, por el eje longitudinal al solenoide, y estoy visualizando aquí la corriente que está pasando. En base a este dibujo vemos que por aquí la corriente está entrando y por la parte izquierda la corriente está saliendo. Es lo que dibujo acá. Aquí estas tachitas pues representan que la corriente está entrando por la parte derecha y está saliendo por la parte izquierda. Observen este diagrama y vean que esto se parece mucho, bueno, esa configuración de corriente, a esto que tenemos aquí.
Entonces, quiero que con esto visualicemos el campo magnético, o sea, qué forma tiene el campo magnético debido a estas distribuciones. Pensemos que esto es como una hoja de corriente que viene hacia nosotros y que la corriente viene hacia nosotros y esta es una hoja de corriente que entra a la pantalla. Por supuesto, esto no es tal cual una hoja de corriente porque nada más estoy tomando estos puntos que están aquí como si fuera un listón de corriente. Pero sin embargo, pues esta forma de verlo ayuda mucho a visualizar qué simetría, qué forma tiene el campo magnético generado. Como ya vimos, una hoja de corriente genera un campo magnético que para este caso va a generar un campo magnético hacia arriba en toda la parte derecha de esta lámina, o sea, en toda la parte derecha, incluso afuera del solenoide, el campo magnético va hacia arriba. Lo pueden también visualizar pues, aplicando la estrategia de la mano derecha. Apunten con su pulgar derecho la dirección de la corriente, que en este caso es saliendo de la pantalla, y visualicen que pues, tenemos un campo que gira en sentido antihorario y que bueno, que por la parte acá derecha va hacia arriba, que por la parte acá izquierda va hacia abajo. Y lo mismo para esta lámina de corriente que va hacia adentro, el campo sería en sentido horario. Entonces en la parte derecha va hacia abajo, son estas flechas azules. En la parte izquierda va hacia arriba. Y vean aquí algo importante. Los campos generados ahora en la superposición dentro del solenoide van en la misma dirección y fuera del solenoide van en direcciones opuestas. Pudiéramos decir que, bueno, que con esto, como en el caso de las hojas, bueno, estas láminas de corriente, el campo no depende de la distancia, pues pudiéramos decir que aquí donde van en direcciones opuestas se me cancelan y el campo es cero, y aquí en donde van en la misma dirección el campo no es cero. ¿Sí? Aunque ciertamente, como vamos a ver a continuación, el campo magnético afuera del solenoide resulta ser cero y pues no es del todo correcto decirlo pensando que estos son tal cual láminas de corriente, porque bueno, como ya dije y lo repito, aquí nada más estamos tomando aquí un pedacito. Sin embargo, esto nos sirve para visualizar que el campo va a ser vertical. O sea, eso es lo que podemos concluir de esta visualización, que el campo magnético es vertical. Y con ello procedemos a utilizar la ley de Ampère. Como ya sabemos que el campo magnético es vertical, pues vamos a utilizar trayectoria amperiana que nos permita determinar fácilmente el campo. Vamos a utilizar dos, una trayectoria amperiana rectangular afuera del solenoide para ver si podemos así determinar el campo magnético afuera del solenoide, y una trayectoria amperiana que pasa por dentro del solenoide y luego atraviesa el solenoide y sale. Entonces empecemos con el loop amperiano número 1, este que tenemos aquí. Como bueno, de la visualización anterior determinamos que el campo magnético es axial, o sea, el eje Z en este caso es longitudinal, es vertical, pero en esta visualización no podemos decir bueno, qué magnitud tiene el campo. Sí podemos decir, eso sí, que en la dirección longitudinal el campo no cambia de magnitud, porque si yo me muevo pues sigo viendo el solenoide igual porque es de longitud infinita. Sin embargo, si yo me muevo en la dirección radial, ahí sí puedo decir que el campo magnético tiene que cambiar, porque o sea, si yo me alejo del solenoide, pues cada vez veo que su radio se ve más pequeño, ¿no? Porque me estoy alejando en la dirección perpendicular a su dimensión finita
y con la distancia voy a ver el solenoide más delgado. Lo voy a ver igual de largo, pero va a estar más y más delgado conforme me alejo. Entonces si puedo pues decir que o pensar en un principio que el campo, o sea, toda esta línea de campo magnético que está a una distancia radial A, tiene una magnitud distinta que toda esta línea de campo magnético que está a una distancia radial B. Aplicamos ley de Ampère, la integral de B.dl, y las trayectorias horizontales nos resultan cero porque son perpendiculares al campo y solamente contribuyen estas trayectorias. Entonces aquí igual, por visualización decimos que el campo va hacia arriba, entonces esta primera trayectoria coincide con la dirección del campo, pero esta segunda trayectoria vertical va en dirección contraria al campo que estoy infiriendo que va hacia arriba. Entonces aquí nos queda un negativo por pues, el producto punto y L es esta longitud de la trayectoria. Ahora la carga, la corriente encerrada, pues aquí vemos que tal cual es cero, no tenemos aquí corriente que esté atravesando esto. Aquí por lo tanto podemos decir que el campo, estas dos líneas de campo son idénticos. Ahora, sin embargo, como ya lo mencioné, el campo debe de ser cero a distancias radiales muy grandes. ¿Por qué? Pues nuevamente si nos alejamos en dirección radial, pues cada vez estamos viendo al campo, al solenoide más y más delgado. Entonces podemos decir que el campo tiene que tender a cero si nos movemos radialmente del solenoide. Si nos movemos verticalmente, pues ahí no cambia el campo, pero radialmente sí. Ahora, en infinito tiene que ser cero, digamos que esta B es infinito. Entonces, si el campo en infinito es cero, quiere decir que también el campo en A es cero. Y concluimos que todos los puntos afuera del solenoide tienen que ser igual a cero. Entonces, muy bien, el campo afuera del solenoide es igual a cero. Pasemos al loop número 2 para determinar el campo magnético dentro del solenoide. Aquí pues ya sabemos que el campo en toda esta trayectoria amperiana es cero. Entonces aquí nos da cero la integral de línea. Y la integral de línea en las trayectorias horizontales nos da cero porque el producto punto es cero. Bueno, excepto aquí en esta parte de afuera, pues aquí es cero. Ahora sí que es doblemente cero por el producto punto y porque es cero el campo. Pero aquí dentro es cero por el producto punto, porque el campo no es cero aquí, pero el producto punto te da cero. Y aquí en esta trayectoria dentro del solenoide, esto es lo único que va a contribuir con la integral de línea. Entonces la integral de línea nos queda como el campo por la longitud y esto es igual a μ0 la corriente. Ahora, la corriente encerrada son todas estas vueltas que están pasando por la superficie del loop amperiano. ¿Y cómo podemos determinar estas vueltas? O sea, esta vuelta de aquí tiene corriente I. Bueno, todo el alambre tiene la misma corriente, ¿no? Pero vean lo que pasa, que esta vuelta atraviesa aquí al loop amperiano, luego viene por acá y nuevamente tenemos otra vez la misma corriente atravesando el loop y aquí nuevamente y así sucesivamente. La corriente encerrada es este número de vueltas multiplicado por la corriente. Entonces, si la corriente es I, tenemos 10 vueltas que pasan por ahí, entonces sería 10I. Como nos dan como dato, N es el número de vueltas por unidad de longitud, es la densidad de vueltas. El número de vueltas totales es N minúscula por la longitud y la corriente total es por lo tanto N minúscula por L mayúscula multiplicando la corriente. ¿Okay? Entonces la N, aquí repito, N es el número de vueltas por unidad de longitud. Y despejamos para el campo magnético y nos queda que B es igual a μ0 N por I en dirección Z. Aquí es muy fácil de recordar. El campo magnético del solenoide es Moni. ¿Okay? Aquí lo pueden recordar fácilmente. B es igual a Moni. Y de hecho si utilizaran IJK para los vectores unitarios, aquí sería mónica. Entonces, pero bueno, Moni es el campo magnético
dentro de un solenoide y afuera del solenoide el campo magnético es cero. Finalmente, nuestra última aplicación es el campo magnético de un toroide. En un toroide lo podemos visualizar. Bueno, ¿qué es un toroide? Perdón, un toroide tenemos un anillo con cierta sección transversal. En este ejemplo, la sección transversal es rectangular y lo que vamos a hacer es agarrar, bueno, el alambre y lo vamos a enrollar en el anillo como se ve aquí en el ejemplo. Y bueno, esto se le llama el embobinado. Y el embobinado igual va a ser muy compacto, se recomienda muy compacto. Pero aquí, como esto tiene dimensión finita, aquí típicamente nos dan como dato ya el número total de vueltas n. ¿Cómo podemos visualizar la estructura de campo magnético de esta configuración? Podemos pensar que tenemos un solenoide, ¿sí? Y que lo enrollamos. O sea, imaginen el solenoide y que unen sus extremos y forman pues, esta dona. Podemos entonces decir que el campo magnético es azimutal dentro del toroide y el campo magnético es cero afuera del toroide. Ahora, la forma del toroide no tiene que ser rectangular, puede ser igual circular. De hecho, pues, si hacemos esto que acabo de comentar, tendría forma circular. Ahora, esto pues, fue nada más para visualizar cómo es el campo magnético y procedemos a utilizar la ley de Ampere para ahora determinar correctamente la magnitud del campo magnético dentro del toroide. Para ello, pues aplicamos ley de Ampere, utilizamos un loop amperiano circular, que repito porque pues, hemos descrito que el campo magnético tiene forma azimutal, y aquí la integral de b.l nos da el campo 2πs, o sea el círculo del loop amperiano, la longitud del loop amperiano. Esto es igual a μ0, la corriente encerrada. Aquí, ¿cuál es la corriente encerrada? Entonces vamos a regresar al dibujo que tenemos aquí. Tenemos un loop amperiano que está dentro del toroide. Pues vean que la corriente encerrada son todos estos alambres que están atravesando la parte central del toroide. ¿Y cuántas vueltas tenemos? Tenemos tal cual n vueltas, el número total de vueltas que nos dan. Aquí repito, es n mayúscula, esto no es densidad de vueltas, es tal cual el número total de vueltas. Y vemos que pues, como el alambre pues, tiene una corriente estable, la corriente total que está atravesando es n mayúscula por i. Entonces la corriente encerrada es tal cual n por i. Y despejamos para el campo magnético, y el campo magnético es μ0 n mayúscula por i sobre 2πs en dirección azimutal, y es 0 afuera del toroide. Perfecto. Entonces, conclusiones: hemos visto ley de Ampere, forma integral, integral de b.dl es igual a μ0. Corriente encerrada, que corriente encerrada se refiere a la corriente que atraviesa a la superficie que asociamos a la trayectoria amperiana seleccionada. De forma diferencial nos dice que el rotacional de campo magnético es igual a μ0j, j la densidad de corriente volumétrica, y utilizamos ley de Ampere para encontrar el campo magnético de simetrías que con Biot-Savart hubiera sido muy difícil de encontrar. Las simetrías, de hecho, pues a mi parecer vimos las simetrías más comunes, más interesantes. Es el alambre con longitud infinita, la lámina, hoja de corriente de área infinita, el solenoide de longitud infinita y el toroide. Entonces hasta aquí concluimos, nos vemos en la siguiente sesión.